$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy pues tenemos de invitado al maestro Alberto Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Qué Muy gusto verlo agradecido por acá. de esta vez. No, pues aquí un poco más gordo y más viejo, pero Ay, estamos bien, no muchas hablemos de gracias. esos temas. Muy bien, pues el día de hoy el maestro Fernández nos dará el tema infracciones y sanciones en la reforma a la ley aduanera. Bienvenido también por aquí estaba el doctor Máximo y a todos los que se están sumando. Eh, Como hoy por ser el último día de trueque de octubre y que todo este mes hemos estado haciendo con la campaña de prevención de cáncer de mama, pues sí, nada más hacerles el recordatorio a ustedes y ustedes a sus familiares también, eh, que debemos de, pues es el mes de la prevención. Buenas tardes, ya llegó el doctor Máximo. Es el mes de la prevención y recuerden que detectado a tiempo tiene una probabilidad de recuperación del 90%, que cambiemos nuestros hábitos, que nos enfoquemos, hagamos la autoexploración. Si hay factores hereditarios, pues con más estar cerca del personal de salud para que nos indique cuáles son las medidas preventivas y es algo que en México debemos luchar para bajar el índice de detección de cáncer de mama en estado avanzado. Entonces, bueno, todavía nos quedan 2, 3 días para que alcancen a irse a hacer su revisión anual. Bueno, ahora sí, si me permiten, voy a leer la semblanza del maestro Alberto. Él fue ex administrador en AGACE, en operaciones de comercio exterior. También es catedrático y asesor de servicios especializados en comercio exterior. Eh, Tiene una maestría en comercio internacional. Bueno, es profesional de comercio internacional y con maestría en Derecho Fiscal y Administrativo. Se ha especializado en Derecho Fiscal y Comercio Exterior mediante diplomados y seminarios internacionales en Europa, Suiza y Bolivia, así como talleres del Banco Interamericano para el Desarrollo sobre gestión de riesgo y reglas de origen. Ha ocupado cargos de alto nivel en empresas privadas como son Wang de México y Bimbo y en distintas áreas de auditoría y administración de comercio exterior en la Autoridad Fiscal Mexicana. Actualmente brinda asesoría aduanera y defensa fiscal, además de capacitación en comercio exterior. También es coautor de un libro del área de comercio exterior y forma parte del consejo editorial también de una revista especializada. Le damos la bienvenida. Maestro Alberto, ya saben que a través del chat pueden hacer sus preguntas y él las irá contestando. Bueno, pues tenemos un espacio al final para contestarlas, así es que, pues adelante, le cedo el micrófono y también la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias a TLC, gracias al maestro Máximo Carvajal, toda una institución, el que esté aquí, el que esté aquí presente escuchándonos. Yo creo que de los pioneros en el tema de escribir algunos libros especializados en materia de comercio exterior. Y estoy buscando aquí una presentación que preparamos para ustedes. Déjenme encontrarla. Este, si no, y si me ayudan por allá en TLC, se la mandé a Magda, Ok, pero déjenme ver, porque no sé, aquí no le está aparece. ganándome, es que son un montón de archivos los que tengo abiertos. Ya sé. Si me pueden ayudar, Sí, bueno, déjeme la estoy localizando yo sí, también. muchísimas gracias, se las acabo de mandar ahí en el
en el WhatsApp y también son para los muchachos Ah, que están aquí. Les agradezco mucho su presencia. Pues en lo que tiene la presentación, les podemos decir que pues primero, muchas gracias a TLC por invitarnos a participar en un tema tan interesante. Quiero decirles que esta presentación la hemos diseñado en tres diferentes apartados, vamos a llamarlo así. El primero es, pues, que la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la misma, em, presentó recientemente para que, y me parece algo muy transparente e interesante, que lo haga así, nos presentó de manera muy precisa el número de revisiones generales que va a hacer. Por ahí es un número importante, pero después de haber estado un tiempo ahí en el Servicio de Administración Tributaria y conocer un poquito más o menos la fuerza operativa con la que cuenta el Servicio de Administración Tributaria para poder desahogar este tipo de actos de fiscalización, créanme que tiene toda la fuerza operativa necesaria para hacerlo, ¿verdad? No, no está aquí, déjenme. Me brinco por acá, perdón. sí. No se me ha Este, cargado todavía, por eso no sí, la he podido. no se preocupe. Esa sería la primera parte que vamos a abordar, junto con los criterios de selección en materia de comercio exterior, que el Servicio de Administración Tributaria, de una manera también transparente, está publicando, pues, para saber cuáles son esos criterios que vamos a tocar de una manera muy sucinta, ¿no? Para posteriormente. Esta sería la primera parte. La segunda parte, como todavía no está publicada la ley, pues estamos basándonos para dar esta charla en la iniciativa que fue presentada por el senador Yunes en la Cámara y que presentó en el Congreso. Por eso esta charla o estas infracciones y sanciones, como las vamos a ver, estarían sujetas un poco a algunos cambios que vinieran después de la publicación, ¿verdad? Pero creo que no va a haber muchos cambios por las circunstancias actuales que se han estado presentando, ¿verdad? Para finalmente entrar de lleno a esas propuestas de reforma con algunos comentarios, alguna comparación que es la que eh, em, presentamos, ¿verdad? De esa forma. Y también recogemos algunos precedentes, tanto de la Suprema como de algunas otras órganos legislativos respecto de algunas opiniones en relación con estos temas sobre todo de las multas, la imposición de multas que se están que se están presentando. Entonces, esa es más o menos la estructura. Resulta muy interesante porque para su servidor esta parte, porque después de la última reforma muy robusta que fue la de 1996 y que vinieron algunas otras reformas en el 2013, 2014, ya no recuerdo muy bien, me parece ser que esta es una reforma a la ley aduanera que abarca muy ambiciosa que robustece mucho todos los temas de las disposiciones fiscales. Y no es otra cosa, ya que todos los que estamos en esta parte del comercio exterior y más que nos dedicamos al acompañamiento, al seguimiento, a la auditoría, pues no dejamos de conocer, de ver que la reforma atiende mucho al resultado de los diferentes actos de fiscalización que ha llevado a cabo la autoridad en el ejercicio de estas facultades de comprobación precisamente en materia de comercio exterior y que ahorita están versando sobre diferentes temas, pero con un énfasis importante en verificación de origen, en verificación de mercancías en tránsito, en transporte, enfocados principalmente a operaciones que se ve evidentemente que salen de las rutas fiscales
o que no tiene mucho sentido la dirección a la cual van a estar arribando, siempre y cuando vaya a un almacén general de depósito o a un recinto fiscalizado estratégico, ¿verdad? Entonces, mucho de la reforma también obedece a esta parte. Me pareció importante y sorprendente la participación que dan ahora a la agencia y a la gente aduanal, donde le dan unas responsabilidades muy, muy importantes. Veo que hay un tema de tratar de llevar a cabo mayor profesionalización de la gente aduanal con este tipo de exámenes, pero también veo que así como ha sido a lo largo de todo este em, esta nueva administración, vienen tratando de apoyarse en los coadyuvantes de la autoridad, reconociendo que la autoridad no es la única que tiene el total de la información, pero o de la operación. Allegándose o apoyándose como lo ha tratado de hacer, trasladando algunas o cumpliendo con algunas obligaciones. Permítame un segundito. Déjeme, aquí tengo un segundito, sí, Lupita, con todo gusto. Discúlpenme por Sí. ahí. Aquí está. Déjenme hacer algo rápidamente aquí. Mm, dos segunditos, por favor. Ujú. Y vamos aquí, aquí. Ujú. Listo, listo, Lupita. Muchas gracias por el apoyo. Y como les venía diciendo, dan a la gente aduanal una obligación para coadyuvar y cerciorarse de los datos de los importadores, que me resultó muy, muy interesante en ese sentido, ya que viene aparejada o en seguimiento a algunas modificaciones o alguna coadyuvancia que buscó primero con los asesores fiscales, ¿sale? Poniéndoles la obligación de informarles a las autoridades. Dos, después vino otra, esa venía también junto con la del tercero colaborador para efecto de los factureros, que también resulta importante y que retoma algo de aquel viejo código aduanero que teníamos. Y también estaba finalmente la última importante que también habían presentado, era la relacionada con la obligación que ponían a los contadores públicos certificados de dar el aviso de las modificaciones que podían encontrar relacionadas con los temas de carácter, muchas gracias, de carácter aduanero, pero ahora todo este andamiaje cobra mayor fortaleza en el momento en el que también quitan las exclusiones de responsabilidad de la agente aduanal y de lleno le dan algunas obligaciones relacionadas con los diferentes contribuyentes, ¿verdad? Bien, en eso es una parte muy importante. Le pediría a Lupita que sí, que nos ayudara con la siguiente. Y como les decía, la Secretaría, el Servicio de Administración Tributaria presenta de una manera importante las pretensiones que tiene para 2026 respecto de los actos de fiscalización que pretende desarrollar, 16.200 actos de fiscalización, y los divide de la siguiente forma: grandes contribuyentes, como si revisamos el informe tributario y de gestión, veremos que los grandes contribuyentes representan una cantidad muy, muy importante respecto de la recaudación. ¿Ok? ¿Por qué presento esta información? Porque ¿a quiénes les van a
se les van a imponer esas nuevas infracciones y sanciones, pues a las personas que incurran en un supuesto de infracción en términos de las disposiciones fiscales. Y estas son generalmente las que son auditadas, ¿verdad? Vamos a pensar de esa forma. Pretenden auditar a 16.200 empresas, donde el 6.3% de los grandes contribuyentes representan 1.200 auditorías. Este, los grandes contribuyentes son grandes pagadores, pero que también la operación muchas de las veces no les permite tener totalmente puntual, o no lo sé, hay algunas circunstancias importantes dentro de los sistemas de administración de riesgo que va a seleccionar a estos grandes contribuyentes. Recuerden que ahora le están dando mucho auge a lo que son los sistemas de administración de riesgo y a los logaritmos, a todas las reglas de negocio con las cuales se seleccionan a los grandes contribuyentes, ¿verdad? Pequeños y medianos contribuyentes, 12.000 auditorías, 12.000 auditorías. Y finalmente, en materia de comercio exterior es un 2.5%, que ese es nuestro nicho, ¿no? 3.000 auditorías. Un promedio, la fuerza operativa que tiene todo el servicio de administración tributaria en materia de fiscalización debe de equivaler a unas 3.500 personas, más o menos unas 6 auditorías por cada uno. Recordemos que las auditorías se pueden dividir en auditorías profundas, en auditorías rápidas, en procedimientos administrativos en materia aduanera o en verificaciones de mercancía en transporte, ¿no? Todo eso integra el cúmulo de acciones de fiscalización que puede llevar a cabo la autoridad. Yo creo que en promedio 6 actos por persona fácilmente tienen la capacidad de desarrollarlos. Siguiente lámina, por favor. En estas condiciones, también el 20 de octubre nos presenta los criterios. Acuérdense que los criterios de programación, las áreas, el servicio de administración tributaria tiene diferentes criterios de programación y tiene sus áreas de programación. La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior tiene una administración central de planeación y programación. ¿Y cuáles son las dirigidas principalmente, entre otros criterios que presentan aquí, que me parece un acto importante de transparencia, la simulación o abuso de deducciones? Recordemos que en materia fiscal, la importación representa para muchas de las empresas deducciones autorizadas en términos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Por eso es importante mencionar que podríamos estar cayendo en una parte de esta de simulación o abuso de las deducciones. Recordemos también que esta reforma que se está presentando va dirigida mucho al pedimento simplificado. El pedimento simplificado, de conformidad con el artículo 88 y el 88 bis, no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Por eso lo sacamos a colación respecto de lo que aquí queremos mencionar, ¿sí? También otro de los rubros que van a utilizar en los criterios de programación es aquellas empresas que presenten inconsistencias en la importación o compra, de lo que venden, ¿verdad? Otra sería la importación de productos con precios debajo del mercado e incumplen con las regulaciones o restricciones de arancelarias. Estos productos que se compran por abajo del precio de mercado, estaremos hablando de subvaluación. Al hablar de subvaluación, estaremos hablando de base gravable del impuesto y por tanto estamos muy relacionados con la información que tenemos que presentar ya muy próximamente respecto de la manifestación de valor electrónica que tenemos que estar presentando y todo el cúmulo de información que tenemos que estar proporcionando en esa manifestación de valor electrónica. Ya está en los anexos y ya debemos estar empezando a prepararnos porque no falta mucho. Recuerden que, y esta parte es importante de señalarlo, el reglamento en el artículo 110 toca un tema muy, muy importante y hablaremos acerca del artículo también 78A de la ley aduanera en relación con el 110
de también la ley aduanera, del reglamento de la ley aduanera, donde dan especial importancia a temas de contabilidad. Si no tengo la contabilidad, pueden desechar mi base gravable. Y entonces esos elementos objetivos y cuantificables con los que cuento, pues bueno, podrían estar enmarcados en este supuesto. O paguen menos impuestos en las tasas efectivas comparadas con su sector. Bien, aquí podrían caer todas las empresas que están bajo la aplicación de tratados internacionales, derivados de ese propio tratado, ¿no? Que sea un factor. Evidentemente, estos factores se tienen que sumar en el sistema de administración de riesgos para que la calificación del riesgo permita que la empresa seleccionada pues cumpla con todos y cada uno de los diferentes criterios, no es uno nada más. Por eso me pareció un ejercicio interesante de la autoridad el publicar los criterios de programación, ¿vale? No considero que sean estos los únicos. Debe de haber muchos más e importantes que sumen en este sistema de administración de riesgo. ¿Para qué? Para que la calificación sea muy precisa. Recuerden que ahorita, como en todo acto de administración, pues los recursos son finitos y por lo tanto se tiene que establecer algo que se llama costo-beneficio. Bien, continuamos, por favor. Ahora bien, como les decía en un principio, entraremos a al segundo rubro con el que hemos preparado y vamos a analizar rápidamente, o lo más rápido que sea posible, todos los nichos que abarcan esta reforma a la ley aduanera para aterrizarlo, para comprender y aterrizar posteriormente en el apartado de infracciones y sanciones, ¿verdad? El 14 de octubre, fue presentada por el senador Miguel Ángel Yunes, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, esta propuesta de reforma que ya estaba en el Senado y parecería ser que pues va a ser de esta manera publicada y abarca los siguientes temas. Si fuera tan amable el siguiente. Importantísimo. ¿Cuál fue el objetivo del dictamen? Fortalecer el marco legal y otorgar certeza jurídica a los usuarios del comercio exterior. Sin embargo, este es el objetivo que presenta el dictamen. Dentro de este objetivo del dictamen podremos estar o no estar de acuerdo, pero este es el objetivo que se presenta en el dictamen a efectos de soportar o sustentar la reforma fiscal, ¿verdad? En materia de comercio exterior. Siguiente, por favor. ¿Hacia qué renglones se está abarcando? Fíjense que es importantísimo esta parte donde la tecnología juega un factor muy, muy determinante respecto de la Agencia de Transformación Digital y de Comunicaciones, porque al celebrar convenios en materia de información y de tecnología de la información, la fiscalización y el cúmulo de información que tiene el SAT es tal que toda la explotación de esa información que tiene el SAT al ser más efectiva, por consecuencia va a o llevaría a cabo una fiscalización más eficiente y eficaz, ¿verdad? Otro es respecto de los sistemas. ¿Qué pretenden estos sistemas de vigilancia? Pues van dirigidos a partes importantísimas. Primero, el control de inventarios. Ya venía la Secretaría pidiendo acceso en tiempo real a sus sistemas de control de inventarios de todas las empresas que forman parte de la certificación IVA-IEPS, y ahora se ve con mayor certeza lo que se está pretendiendo a través de la solicitud o de poder aprovechar videograbaciones, seguridad, trazabilidad, monitoreo en tiempo real, que permitan un acceso remoto a la Secretaría. Esto ya lo veníamos teniendo muchas de las empresas, pero eran, pues no todas, precisamente las empresas IMEX o maquiladoras que cuentan con la certificación IVA-IEPS tenían la obligación de llevar un
un sistema de riesgos que le permitiera tener esta trazabilidad. No les va a costar mucho trabajo a aquellas que se adapten, pero el tener sistemas de trazabilidad y de seguridad también benefician mucho a las empresas. Quiero decirles que gracias a que una empresa era, era OEA, pudo y que contaba con estos sistemas de trazabilidad y de videograbación en algún momento de contaminación de la carga con algunas cuestiones ahí de droga, pudo demostrar que no tuvo intervención respecto de ese acto, ¿verdad? Fue más fácil demostrarlo y de esa forma liberarse. Entonces, tiene sus beneficios también el contar con estos sistemas y si la Secretaría ahora ya lo está llevando a cabo de esta forma, pues bueno, algunos podrán estar de acuerdo, ¿no? Sería cuestión de que viéramos la parte más positiva en estas circunstancias. Siguiente, por favor. Aunado a estos sistemas de trazabilidad y de aprovechar mejor la tecnología, la reforma también, como les venía diciendo, es importante respecto de uno de los principales coadyuvantes del comercio exterior y el que tradicionalmente conocemos todos, que es el agente y la agencia aduanal, ¿no? ¿Qué se pretende? Pues dar certeza a los agentes aduanales y a las agencias aduanales a los que tienen estas patentes que les otorga el Servicio de Administración Tributaria, digamos, la Agencia Nacional de Aduanas, en el contexto de su capacidad. Me parece muy interesante que ellos tengan que estar renovando y certificando constantemente, lo que garantiza que el conocimiento y la capacitación va a ser va a ser fundamental en esto, lo que finalmente va a beneficiar a todos los usuarios del comercio exterior. Siguiente, por favor. Importante también a las empresas de mensajería, a las empresas de mensajería que han se ha hecho mucho énfasis en ellas recientemente, pues se pretende contar con un sistema de análisis de riesgo que les permita verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y de comercio exterior respecto de las mercancías que transportan. Y no tan solo eso, nos da seguridad a nosotros respecto de que al utilizar el pedimento simplificado, que es una decisión de cada uno de nosotros, podamos o no destinarlos al despacho, al uso sabiendo que no son deducibles, podemos cambiar para destinarlos a carga general y poder cumplir con todas las demás obligaciones que vayamos teniendo que cumplir. Que quiero decirles también, y esto es paréntesis, si alguien tiene alguna duda respecto de cualquier tema, pueden irme interrumpiendo, levantar la mano, o sesión, preguntas y respuestas, para no perder el hilo o la dinámica de la charla que estamos dando. Bien, ok, entonces estamos hablando de mensajería y paquetería, que también abarcó la reforma es importante respecto de este rubro. Entramos a la siguiente, por favor. En estas condiciones, hablamos del procedimiento, el procedimiento el PAMA, procedimiento en materia aduanera. En el procedimiento en materia aduanera se establece, muchas de las veces había una incertidumbre o parecería que había una incertidumbre. En lo personal, me queda claro respecto de los plazos al momento de cuándo quedaba debidamente integrado el expediente. Pues había dos tipos de pruebas, las pruebas que se desahogan por su propia naturaleza y las que no se desahogan por su propia naturaleza, que requieren de alguna intervención para su desahogo. Ejemplo, una prueba grafoscópica o una prueba de una inspección ocular, que es la más conocida, ¿verdad?
a partir de ese momento y del desahogo de esa última prueba, es cuando se consideraba debidamente integrado el expediente. Algunas autoridades daban a conocer la fecha exacta previo a la emisión de la resolución, daban a conocer la fecha exacta. Sin embargo, con la reforma ahora que se pretende presentar, pues bueno, esta lo que tiene como propósito es dar a conocer de manera puntual, pues cuál es esa fecha exacta, ¿no? Y las causales de embargo precautorio, donde veremos un poquito más adelante la equivalencia que ahora dan a las normas de información comercial, el peso específico de la norma de información comercial respecto de las normas técnicas y de las normas técnicas por seguridad nacional y salud pública, que son, podemos dividirlas en esos tres grandes renglones, ¿verdad? Pero abarca eso para ponerlas todas prácticamente al mismo, en el mismo contexto. Siguiente, por favor. Fíjense que uno de los regímenes que también entran a revisar es el régimen del depósito fiscal en almacenes generales de depósito, precisamente respecto del arribo de las mercancías o no arribo de las mercancías, donde dan algunas diferentes, em, perdón, diferentes plazos para el arribo de las mismas, ¿no? Y en esto también abarcan a los recintos fiscalizados para implementar medidas que el contribuyente en la fiscalización pueda considerar de una manera más severa para su aplicación y que la entrada y salida de mercancías sea como debe de ser. Es evidente que en los actos de fiscalización se debieron haber detectado áreas de oportunidad en estos recintos fiscalizados estratégicos y que debieron de reforzar, que obliga a la autoridad a reforzar las medidas de seguridad o las sanciones que se aplican respecto de este régimen fiscal, régimen aduanero. La siguiente, por favor. Es importante hablar acerca de los tratados que también tocan la reforma un poco y las sanciones las lleva al régimen, a los tratados internacionales de los que México sea parte o acuerdos laterales o bilaterales de los que también forma parte nuestro país, porque no tan solo tenemos tratados de libre comercio, ¿no? Sino también tenemos diferentes acuerdos, están los acuerdos, los de ALADI, ¿no? Acuerdos de alcance parcial o acuerdos de alcance multilateral, ¿verdad? ¿Cuál es es importante mencionar que incorporan de manera precisa a la ley una parte que ya venía comprendida en los tratados y es respecto de las mercancías que cruzaron por un país no signatarias del tratado para vigilar que en todo momento haya estado bajo la supervisión de la autoridad aduanera, como me queda muy claro que lo tiene la resolución 2/2000 y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLC, el TEMEC, perdónenme, me regresé unos cuantos años, el TEMEC, y en el cual tienen que supervisar con el intercambio de información que estas mercancías no perdieron el origen porque todo el momento estuvieron bajo la supervisión, se reincorpora, pero también hay cosas importantes en cuanto a infracciones y sanciones respecto de estos renglones que tendremos que ver a la luz de algunas reglas, ¿no? Y sobre todo analizar lo que se llama extinción de obligaciones. Al presentar el certificado de origen, se extingue una obligación, por lo tanto, hay por ahí una regla, la 168, pero también está la 1612, que habla acerca de lo que es esta extinción de obligaciones y hay que interpretarlas adecuadamente en el marco de los tratados internacionales, ¿verdad? Siguiente, por favor.
operador económico autorizado, se trata este tema, también lo abarca, así como la actualización y adecuación de todo lo que es el marco jurídico del operador económico autorizado. Me parece que el operador económico autorizado debería de tener mayor relevancia dentro de los importadores para estar al amparo de esta certificación, ya que actualmente, y ustedes recordarán que en algunos momentos las mercancías, los cruces de las mercancías que tienen esta certificación, como la del CITIPAT para México en estos acuerdos recíprocos, en estas facilidades recíprocas que se deben otorgar, pues han facilitado la entrada y salida. Ahí es importante poner una especial atención porque se está llevando a cabo alguna reforma importante de esto. No la voy a tocar, lo que nada más estoy dando el contexto general de lo que abarcó toda la reforma, porque nos parece muy, muy relevante y de esa forma podemos entrar a comprender por qué la parte de infracciones y sanciones fue reformada de manera interesante. Siguiente, por favor. Las reglas generales de comercio exterior. eh, Si leemos las aplicaciones de las sanciones, dice en algunas que mediante obligaciones que no se cumplan cuando el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas las dé a conocer estas obligaciones, ¿no? Entonces dan todo una parte importante que es la de la reglamentación y de algunas obligaciones que deben de cumplir cierto marco, como son las de el debido respeto al marco regulatorio de las disposiciones de ley. eh, de ahí pueden hacer obligaciones, y así lo está enmarcando la propia reforma cuando leamos la parte de infracciones y sanciones. Bien, en este contexto también podemos decir que abarca esta reforma y que le da especial atención y que seguramente esta reforma posteriormente va a venir aparejada de una publicación a las reglas generales de comercio exterior con una modificación importante porque mucho de lo que se establece en esta reforma va a ser de alguna forma, como siempre ha sido, reglamentado a través de las reglas generales en materia de comercio exterior y del reglamento. Esperemos que sea también más del reglamento que de las reglas, porque pues ya no obstante tenemos 7 apartados en las reglas, están muy, muy nutridos estos apartados, ¿vale? Siguiente, por favor. Para así llegar a la parte de infracciones y sanciones, y aquí me permitiré leer este texto que dice robustecer el catálogo de conductas que serán sancionadas y respecto a las ya existentes, ampliar y endurecer las multas aplicables a fin de que sean proporcionales a su gravedad e inhibir malas prácticas al sancionar con mayor severidad a quienes recurren en ellas. Es importante esta parte, pero creo que también debemos de considerar alguna circunstancia en donde la autoridad permita, porque algunas vienen aparejadas inclusive de la suspensión al padrón de importadores. Y aquí viene una pregunta, voy a dar lectura a la que viene déjeme ver, porque me había perdido, me clavé tanto en esto, que había visto que ya empezaban a hacer algunas preguntas, y dice Roberto M. La reforma no menciona nada para la figura de la agencia aduanal. No hay reglas operativas todavía. Hasta el momento, todavía no hay una regla respecto a la agencia aduanal. Sí marca la reforma de manera importante cuáles son los cambios que se llevaron a cabo a esta, pero la normativa interna que va a regular a la agencia aduanal todavía no conozco que haya sido. De hecho, se está esperando que la publicación hasta finales de diciembre, ya que va a haber una modificación a la reglamentación, según lo que he escuchado. Y dice Juan Preciado.
Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión que el SAT da a conocer los criterios de programación de auditoría? Menciona que establecen un piso parejo en el cobro de las contribuciones y brinda certidumbre jurídica. ¿Qué pasa con la informalidad? Los apoyan las contribuciones cumplidos más cargas administrativas. Indudablemente, el tema del mercado subterráneo, que no es nada y que corresponde a cerca de un 60% del empleo que tenemos en México, es un tema grave e importante. Sí se imponen, seguimos siendo los mismos, me incluyo dentro de esto, sí, sí seguimos siendo, se ha ampliado la base tributaria, creo que que como bien lo mencionas, Juan, son todavía asignaturas que se tienen pendientes, ajá, y que están siendo enfocada en la reforma principalmente a las personas que ya están. Muchos son cumplidos. Sin embargo, lo que sí te puedo decir y que me da un poco de esperanza es que, digo un poco, pero debería decir mucha esperanza, es que eh, no es lo mismo ya llevar a cabo la fiscalización con tecnología y esta tecnología que nos lleve a quien debe de ser auditado y no quien pensemos que debe de ser auditado, porque los sistemas de administración de riesgos a través de toda la información que cuentan deberían de ser muy precisos de quién tiene tal o cual conducta, a efecto de que esta conducta pues caiga en una presunción de alguna infracción y se audite a quien debe de ser auditado, ¿verdad? Como generalmente se ha venido llevando a cabo la fiscalización, sí he notado que la verificación de mercancías en tránsito, en transporte, que es la que generalmente se puede ver a ese que surte a ese comercio exterior, también se ha incrementado mucho. Hay que ver nada más los informes de gestión de los embarcos que se han llevado a cabo y sería importante también, ¿no? Analizar cuánto se gana y cuánto se pierden en los tribunales respecto de esos medios, porque es un buen parámetro, es un buen parámetro de medición respecto del actuar de las autoridades, ¿no? Va a ser importante. Muchas gracias. No sé si queden contestadas sus preguntas. Gente buena. Patricia, ¿considera usted que el SAT cuenta con todos los recursos tecnológicos humanos y que le permitan implementar tantos controles? Fíjate que déjame decirte como exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria de 1992 a 2019, los últimos 27 años, que vi una transformación muy importante en el Servicio de Administración Tributaria. Si ustedes recordarán, el símbolo del SAT son cuatro bolitas, ¿no? Que están ahí, dice SAT. Eso representaba al SAT como las cuatro unidades administrativas que lo conformaban, que se desprendieron de la Subsecretaría de Ingresos, que eran la Dirección General de Recaudación, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Auditoría Fiscal y la Dirección General de Recaudación. Eran solamente cuatro. Si revisamos la estructura reglamentaria del Servicio de Administración Tributaria, ya no encontraremos a la NAM, pero la NAM cobra un nivel muy importante, se robustece muchísimo, que también tiene sus sistemas tecnológicos, pero dentro de la estructura operativa de la administración del Servicio de Administración Tributaria se creó una unidad importantísima que es los servicios de tecnología, donde esos servicios de tecnología tienen gente muy capaz, bueno, hasta donde yo me quedé, tienen gente muy capaz que tiene diferentes herramientas muy potentes. Te puedo hablar de una herramienta con la que estuvimos trabajando algún tiempo, que era el SASGAI Enterprise, que era un sistema de librerías a través de las que te proporcionaban y puedes hacer cruces de información importantes. Esto se da a partir, yo creo que no debe de tener por lo menos pues los últimos 6, 8 años que estuve yo, más los últimos 7 que van, ya tiene
cerca de 15, 16 años, por lo tanto, debe haber avances tecnológicos importantes, ¿no? Que esa dinámica, pues bueno, no se va perdiendo. Espero haber contestado tu pregunta. Continúo, si ustedes no tienen inconveniente, conforme vaya yo exponiendo, pues con todo gusto voy aclarando sus preguntas. Artículo 176, importante, al 202 de la ley aduanera se modifican. ¿Qué artículos se modifican? 176, el que sanciona 178, 182, aquellos del destino de las mercancías, ¿verdad? 183 que sanciona el 182, pero también 183A, mercancías que pasan a propiedad del fisco federal. Se crea, contamos con un 184 y 185 y vamos al 186 y 187 que están más relacionados con el agente y la agencia aduanal. Esa estructura es la que se revisó respecto de infracciones y sanciones, por lo tanto, casi todo el capítulo de infracciones y sanciones fue revisado. Se añade un artículo 184D que lleva a cabo, que va relacionado y que da pie a esta reforma importante porque también en los recintos, en todas las modificaciones a la gente y a la agencia aduanal, así como los recintos fiscalizados, se encontraron pues, nuevos supuestos de infracción. Bien, sin mayor preámbulo, pues continuamos. Ese es Patricia. Muy bien. Continuamos, por favor, la siguiente. Y bien, me permití hacer este pequeño comparativo con algunos comentarios, no nada más estos comentarios son los de su servidor, pero ustedes tendrán muchos más comentarios importantes que puedan llevar a cabo y precisar. Bien, pues el 176, inclusive las infracciones relacionadas con el 176, nos habla de que quien introduzca, lo cual permanece sin cambios, pero introducir abarca también el depósito en la aduana, ¿eh? Entonces, yo tengo mi mercancía depositada en la aduana, todavía no la retiro, pero si estoy en un supuesto de infracción, este supuesto de infracción inclusive puede ser sancionado sin que la mercancía haya sido despachada, ¿eh? Eso es una afirmación que me permito hacer respecto del 176 que no tuvo cambio. El 176, pero en su fracción segunda empiezan los cambios interesantes. Anteriormente teníamos una excepción. Decía que se sancionará, bla, 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 sin permiso de las autoridades el supuesto de infracción. Dice, cometen las infracciones relacionadas con la importación y exportación, quienes se coloquen los siguientes supuestos. ¿Sale? Chapó del 176. Para entrar al 176, fracción segunda, y donde nos hacía una excepción, ¿no? Hablaba de la segunda de sin permiso de las autoridades competentes, sin la firma electrónica, bla, bla, y hacía una excepción cuando hablaba de normas, excepto tratándose de las normas oficiales de información comercial. Se elimina esa parte para que ahora el supuesto de infracción, y veremos más adelante, ratifican, porque ya existía el embargo, ¿no? Se elimina eso para equiparar todas las normas con el mismo peso específico. Y veremos que la sanción, que era para estas normas, que era entre el 2 y el 5% en esa banda, cambia. Ajá. Y cambia de manera importantísima. Recomendación, hay que estar muy pendientes de las normas oficiales mexicanas sobre todo mercancías en tránsito, en transporte o cuando estemos en verificación en el domicilio, porque el incumplimiento ahora es muy, muy severo y es embargo, ¿eh? Este es una manera, me parece una manera importante y hacia donde van enfocados, porque las de información comercial decían, bueno, pues nada más pagas, cumples, no, sanción medianamente pequeña, no, ahora se incrementó y recuperas. Ya la cosa cambió. Se adiciona una fracción 12 que, si aquí no hay ningún comentario, vamos al 176, se adiciona la fracción
12, que nos señala ahí, dice, cuando omitan cumplir con las obligaciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas relacionadas con las autorizaciones para la entrada o salida del territorio nacional por lugar distinto al autorizado. Los LDAs que solicitábamos ante la administración, ante la Agencia Nacional de Aduanas, acuérdense de ductos, de cables, de mercancías que entran por eso y que no entran por lugar autorizado. ¿Sale? Por ponerles algún ejemplo, si no cumplen con obligaciones que mediante reglas, y está ya bastante reglamentado, pues se impondrán sanciones importantes, ¿verdad? Se crea esa para los lugares distintos a los autorizados. Ahorita me acuerdo mucho que principalmente algunas empresas que antes eran empresas productivas del Estado, como CFE, tramitaba para importar y para introducir al país por lugar no autorizado, a través de ductos y cables o tuberías, energía eléctrica o bien también gas natural, gas licuado, por decirles algún ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, hay que analizar mucho las disposiciones de la imposición de obligaciones, ya que estamos en presencia de, cuando es por reglas, hablamos de facilidades administrativas. Así lo está estableciendo el artículo 33, inciso F del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, tendremos que ver si estas obligaciones impuestas no son contrarias al espíritu del 33, inciso F, del Código Fiscal de la Federación. Bien, ok. Seguimos con si no hay preguntas hasta aquí, seguimos con la 13, que dice cuando omita cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 59 de la ley, excepto la establecida en la fracción primera. Recordemos que fracción primera nos habla el artículo 59 nos habla de las obligaciones, y estas obligaciones están relacionadas, dice que empieza el 59, que independientemente de las obligaciones que tenga del Código Fiscal, llevar control de inventarios, mantener la información por los 5 años, en principio, independientemente de todas esas obligaciones que nos impone el Código Fiscal, nos establece más obligaciones, ¿no? Se crea la infracción prevista en el 176 y exceptúa a la del control de inventarios, porque ya hay una sanción específica para la del control de inventarios, ¿no? No recuerdo bien ahorita si es un B del 190 y tantos, 190 y tantos B de la propia ley aduanera, que impone una sanción importante que va, que es importante, de los 25, creo que hasta los 75,000 pesos, por no llevar debidamente actualizado el control de inventarios. Ujú. Entonces, pero ¿a qué se refieren las otras obligaciones? Pues con la fracción segunda nos va a establecer muy claramente, dónde debemos estar parados. Déjenme. La fracción segunda nos habla acerca de la certificación de origen, ¿verdad? De contar con el certificado de origen. La fracción tercera nos habla de la manifestación, de presentar la manifestación de valor. La fracción cuarta nos habla de mantener el padrón de importadores, y vaya que es importantísimo mantenerlo, porque ya diferentes supuestos de baja del padrón de importadores, que deben ser más de, no, si no mal recuerdo, la regla debe de andar ahorita por los 40 y tantos supuestos de baja del padrón de importadores, cuando el reglamento tiene algunos, y se ha vuelto una circunstancia recurrente, que el cumplimiento, cuando en el cumplimiento de nuestras obligaciones, al presentarle en una revisión de escritorio, si arbitrio de la autoridad no hemos cumplido con ese requerimiento, nos puede dar de baja del padrón de importadores, ¿eh? Y cuando nos da de baja del padrón de importadores, el costo, recuerden que la gran mayoría de las empresas trabajan en el sistema Just in Time, y al ser Just in Time, se queda sin inventarios, y el
costo de operación. Imagínense una empresa fundidora que trae, no sé, chatarra, X, el tener que parar un horno porque no tiene materias primas. Está complicadísimo. Bueno, hay que tratar de no caer nunca en esa sanción o estar cercanos a la autoridad pues para que vea que pudiera alguna de esas medidas llevar a alguna circunstancia de un daño irreparable para la empresa, ¿verdad? Y la fracción cuarta, eh, llevar a cabo el expediente, tener el expediente electrónico. Esa, pues es una obligación que deberíamos de tener por sentado, porque el expediente electrónico, que ahora es electrónico, decía el artículo 5 del reglamento de la ley aduanera o de la ley aduanera, decía llevar una integración de expedientes, ¿no? Entonces, y es parte de la contabilidad. Y son esos datos objetivos y cuantificables que debemos de tener, ¿verdad? El 176 también se adiciona una fracción 14 cuando omita cumplir con las obligaciones que establece el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas relacionadas con el procedimiento. Con los procedimientos está relacionado mucho con el artículo 88 de la ley aduanera respecto del procedimiento de pedimento simplificado, ¿verdad? Muchas gracias. Estas son las infracciones y ahorita vamos al tema de sanciones, ¿no? Siguiente, por favor. Em, ya entramos a sanciones y en este tema de sanciones, pues abarcaremos las que están previstas en el artículo 178. Por obviedad de tiempo, pues voy a tratar de ser un poquito más rápido, pero les voy a hablar que se incrementaron de manera estratosférica. Las que iban del 70 al 100% suben del 250 al 300, pero relacionadas con el valor comercial de las mercancías. Y hablándoles de las sanciones, como la de información comercial que iba entre el 5 y el 10% del valor declarado de las mercancías, ahora se incrementó del 250 al 300%. A esto me refería en ese momento que les decía, tengan mucho cuidado y hagan una supervisión. Siempre el tema preventivo es más barato que el correctivo porque este tipo de infracciones están muy severas. Si se aprueba así, pues bueno, creo que el Servicio de Administración Tributaria pondrá especial atención en el cumplimiento de obligaciones y las verificaciones de mercancías en los recintos o en donde se estén expidiendo aquellas de información comercial. Va a ser el pan de cada día. Siguiente, por favor. Asimismo, se establecen aquí en el 178. Me voy a concentrar en la fracción 12. Se crean nuevas infracciones, porque que van aquellas, ya hablamos de las que se elevan del 70 al 100% al 250 al 300. Pues bueno, se crean algunas, por ejemplo, una multa que va de 1.500.000 a 2 millones cuando las mercancías no se cumplan, no se dé el cumplimiento de las obligaciones que se encuentren sujetos las autorizaciones para realizar la entrada o salida del territorio nacional por lugar distinto al autorizado. Los LDAs, aquellas empresas que tengan LDA, autorización de LDA y que tengan que llevar, vamos a ver, un medidor o unos sistemas volumétricos para entrada y salida de las mercancías y que no lo lleven, pues la multita nada más está entre 1 millón y 2 millones de pesos, ¿no? Otra que se crea es de 800.000 a 1 millón de pesos. Aquellas que señala, dice, cuando las empresas de mensajería con registro no cumplan con las obligaciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas para realizar el procedimiento simplificado, a que refiere el artículo 88. Aparte de que la mercancía no es deducible para efectos del impuesto sobre la renta, si la empresa de mensajería, este es para la empresa de mensajería, no cumple con algunas de las obligaciones que establece el Servicio de Administración Tributaria para su custodia, cuidado, manejo o control, pues pues va a estar interesantísimo ahí la sanción que le ponen. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no, no lo sé. Creo que no.
Bien, siguiente, por favor. Artículo 182. Aquellas relacionadas con el destino de las mercancías. Me llama mucho la atención la modificación hecha a la fracción tercera que nos hablaba acerca de una multa del 30 al 50% que se queda así, pero la sanción está relacionada que dice multa equivalente a las señaladas en las fracciones uno, 2, 3 y 4 según trate o del 30 al 50% del valor comercial de las mercancías, pero se adiciona cuando estén exentas, e inclusive cuando se aplique un tratado arancelario preferencial de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional, los únicos sea parte, o cuando ya se hayan pagado el impuesto general de importación, de importación en importaciones temporales. Esta multa es importante, sin embargo, siempre hay que considerar que existen alternativas para la imposición de multas. Recuerden que tenemos, por disposición de ley, y la Ley Federal de Derechos del Contribuyente nos ayuda mucho en esto a disminuir la sanción en un 80% en el mejor de los casos. Pero también existe el artículo 74 y 70A del Código Fiscal de la Federación, nada más que esos son potestativos, es decir, que están al arbitrio de la autoridad si no lo otorgan o no lo otorgan. Yo la experiencia que tengo es que sí están otorgando hasta el 100% de condonación de las sanciones, ¿verdad? Sin embargo, regreso a lo que me llama la atención y muchas de las veces la multa se tiene que concursar. Tengo varias infracciones y de las infracciones pagaré la más alta. Podría ser esta la más alta. Si es la más alta, bueno, tengo opción para poder para poder cancelar, quitar, condonar o reducir la multa, ¿verdad? En la del 183 se adiciona una multa, bueno, se modifica porque ahí se pone la fracción octava, se adiciona que se trata de la transmisión de información en dispositivos tecnológicos. Ahora ya, por ejemplo, tuvimos que llevar y presentar nuestro control de inventarios en tiempo real y si hay alguna infracción derivada de esto, pues va a ser sancionada. Por eso se adiciona en esta parte del 183 una fracción octava. Siguiente, por favor. Ok. 183A, mercancías que pasan a propiedad del fisco federal. Se adiciona en el 183A un supuesto que dice, el importador dice, pasarán a propiedad del fisco federal las mercancías que se coloquen en los siguientes supuestos. Cuando el importador, propietario, poseedor de las mercancías que pasan a propiedad del fisco federal, deberá de ponerla a disposición de la autoridad en la fecha, hora y lugar que dicha autoridad señale. Hay un supuesto en el último párrafo del artículo 183A que se llama imposibilidad material para que paguen el valor comercial. Sin embargo, creo que esta adición que se presenta va a fortalecer ese último párrafo porque la autoridad tendrá que solicitar la entrega de las mercancías y el contribuyente deberá de contestar si puede o no puede hacerlo de acuerdo a esta disposición. Cuando el contribuyente no pueda hacerlo, se va a configurar la imposibilidad material y la autoridad podrá cobrar el valor comercial de la misma. Obviamente esto tendrá que ser un procedimiento que se establezca previo a la emisión de la resolución. ¿Para qué? Pues para poder comprenderlo en la resolución o a que lo citen para darles a conocer los resultados. Ajá. En el 180 se crea el 184B y tenemos una parte interesante aquí que dice que nos lleva a aquellos temas relacionados con el valor comercial
de la mercancía. Ajá. Y también respecto de los datos de información individual que debemos de presentar en aquellos datos que transmitamos. Siguiente, por favor. El 185 prácticamente queda como estaba la primera parte, pero en la fracción primera lo único que eliminan es quitan del texto del 185 de la fracción primera la fracción segunda del 184, ¿va? Ok, para adicionarla al 185 ponen una específica, donde ponen la fracción 15, porque va una multa del 5,000 a 8,000 pesos, tratándose de la fracción segunda por cada periodo de 10 días. Imagínense, 8,000 pesos por cada periodo de 10 días si no entregamos la información de manera correcta y con la pena también de que podrán sancionarlos con la baja del padrón. Y créanme que cuando hablan acerca de baja del padrón, hay un fantasma ahí importante que tenemos de manera muy, muy puntual. Y esta baja del padrón, y es la baja del padrón de importadores, en donde las autoridades anteriormente y con la ley de amparo que estaba anteriormente, como era una medida cautelar, no concedían el amparo, ¿eh? Y entonces ahora hay que, imagínense con el tema del padrón de importadores. Me voy más adelante para ir ya cerrando y que abramos la sesión. Si quieres adelantar, no me va a dar tiempo de abarcar la parte del agente aduanal. Entremos a los temas relacionados, los temas relacionados con hay diferentes estudios que nos hablan de que la elevación de la sanción no va a tener ningún efecto si no es aparejada de un cumplimiento de esta sanción, ¿sale? Pero también nos habla de diferentes tesis que aquí estoy llevando a cabo y precedentes de la Corte que nos habla acerca de las multas cuando se consideran inconstitucionales y se consideran multas inconstitucionales y hay diferentes tesis que nos hablan cuando éstas sean excesivas. No sé si subir la multa de los datos de información comercial, de la norma de información comercial, de un 5 a un 10 a un 250 300 un exceso, pero me parecería que si analizamos estas diferentes jurisprudencias o tesis que les estoy presentando, podríamos llegar a esa conclusión. Bueno, abro la sesión de preguntas y respuestas si ustedes tienen alguna otra pregunta que tuvieran, por favor, siendo las 7:08. Todavía va a dar para mucho la parte de infracciones y sanciones. No quise darles contexto para que ustedes tengan una mayor comprensión del por qué se llevan a cabo. Magda y Lupita tienen este material para que se los hagan llegar, pero quedo abierto a sus preguntas, por favor. Tenemos una pregunta de Juan Miguel, en donde dice, en el caso de documentos duplicados, ¿cuál es la que tiene prioridad para determinar la magnitud del error? Documentos duplicados. Ajá, En duplicidad, cargados en MB y en el pedimento. eh, para mi gusto, te lo digo a reserva de que pueda haber una opinión distinta a la de tu servidor. Yo considero que la que va a tener prioridad será la del pedimento, ¿vale? Ajá.
¿Qué otra pregunta tenemos? Eduardo, Eduardo comenta un incremento tan elevado en las multas que si no desatarán una corrupción rampante en errores sin dolo por parte del contribuyente detectados por la autoridad en el ejercicio de facultades. ¿Me repites la pregunta porque te perdí un Ajá, poquito inicio, por así favor? dice, un incremento tan elevado en las multas no desatarán una corrupción rampante en errores sin dolo por parte del contribuyente detectados por la autoridad en ejercicio de facultades. Creo yo que Ya, tiene que ver con qué va a pasar pues la ahí verdad con es, ah, me haces una pregunta un tanto cuanto complicada, pero te la voy a contestar total y abiertamente, ¿no? Yo pensaría que sí podría darse la corrupción, sin embargo, pues para que exista corrupción hay alguien que corrompe y hay uno que es corrupto, ¿verdad? Tratemos de evitarlo, pero para eso son los medios de defensa que se tienen y ahí están los órganos internos de control, que sí actúan directamente y muchas de las veces también, pues las autoridades ante estas circunstancias, te voy a multar, pues ni modo, múltame, ¿no? Mira, me ha dado muy buen resultado el inclusive ir con la PRODECON a los acuerdos conclusivos, suponer la queja, porque sí, eso es lo que aún me ha estado a mí dando resultado y es donde la autoridad se sienta y a veces tengo que también reconocerlo, no todos somos totalmente versados en la materia y se vale, ¿eh? Que haya gente nueva y que esté con el deseo de aprender, pero también lo importante es que presten oídos y me he encontrado que sí ha habido oportunidades, tuve una grata experiencia con la PRODECON recientemente, donde se llegan a las posibilidades de llevar a cabo estas disminuciones de manera importante y entrar a un análisis realmente jurídico. Siguiente. Sí. Eh, comenta Luis Antonio, eh, si con el nuevo sistema judicial serán viables los amparos. Fíjate que no es mucho mi cancha el tema de amparo. No soy, no, mis conocimientos no llegan, y te lo digo honestamente, a ese tema de carácter contencioso administrativo respecto del amparo, pero el amparo es cuando hay violación de derechos fundamentales del ser humano. Yo pensaría que debería de ser para mejorar. En el tema fiscal administrativo, ahorita no ha habido ningún cambio y los mismos magistrados y los mismos se encuentran ahí en primera instancia. Ya en la segunda instancia es donde se tendrá que ver cómo empiezan a funcionar las cosas, pero en la primera instancia, en lo que eran las salas especializadas en materia de comercio exterior se absorbieron nuevamente, siguen las mismas personas. Sí me he encontrado con algunos reveses interesantes, pero considero que todavía hay muchas personas de las que tienen un acervo importante. La pregunta también de Juan es si, debido a que las multas son tan altas de comercio exterior, ¿cuál sería el criterio del legislador para aplicar estas sanciones tan altas? El criterio del legislador, pues bueno, sabemos cómo están estructuradas actualmente las bancadas, ¿no? Y entonces, pues ha sido muy claro y, y quiero decirlo como lo dijo en un momento Alfredo, digo, Muñoz Ledo, en el que vaya forma de legislar, que lo fue muy claro al mencionar esta situación, pero yo considero que también el legislador o ahora los tribunales en el momento tienen todo ese acervo que les estoy presentando respecto de las multas excesivas y, y deberá de ser tomado en consideración, ¿verdad?
Sí, y también comentan del amparo, si se podrían amparar por lo desproporcionado que se están aumentando las multas. Hay en principios de derecho, ¿no? Equidad, proporcionalidad, entre otros, y creo que a lo mejor podría proceder ahí a algunas situaciones, explorar esa parte, cómo quedó la ley, la ley de amparo ahorita que la publicaron y los especialistas en amparo podrán ver este tipo de circunstancias con los precedentes que se están presentando. Creo que, bueno, también comentan que se violenta el 22 de la Constitución. Ah, Sí, sí. coincido. Muy bien. Bueno, creo que hasta aquí son las preguntas que tenemos. Muchas gracias a todos por su participación y pues excelente ponencia, maestro. Tenemos ahora el doctor Máximo que también seguramente va a intervenir con... Adelante, doctor. Gracias, Guadalupe. Buenas noches. Maestro Alberto Fernández, sí quiero felicitarlo desde su punto de vista. Ha hecho usted una magnífica presentación, desde luego, Gracias. un buen recorrido por la iniciativa de ley. Desde luego, en muchos aspectos no comparto su opinión, muy respetuosamente lo, Gracias. lo señalo porque siento que todo el proyecto es restrictivo. La figura del agente aduanal, pues lo convierte en un inspector, en un policía, hasta en un traidor a su importador, porque lo tiene que denunciar. Si el secreto profesional no impera en ese caso. Siento disposiciones muy restrictivas y que violan los derechos adquiridos, como es el de limitar a 20 años una patente. Es un derecho adquirido ya, es ilimitado el que tiene y ninguna ley puede violentar los derechos adquiridos de una persona. Podrá legislar al futuro y los nuevos agentes aduanales que lleguen podrán tener la limitante de 20 años, pero los que ya tienen ese derecho adquirido no pueden. Y puso un transitorio ahí con un veneno muy fuerte para que quienes lo acepten, pues no puedan irse al juicio de amparo precisamente a alegar la irretroactividad en el 14 constitucional y también la violación a los derechos adquiridos. La disminución del plazo de las mercancías para que lleguen a los almacenes generales y recintos fiscales, también creo que es restrictivo. De 30 a 20 días, la autoridad no va a ganar nada en un lapso que está aumentando, pero se ve ese aspecto restrictivo para en toda la legislación, en toda la iniciativa. El artículo 159 bis crea el Consejo Aduanero desde el Código Aduanero que usted señaló de 1952 a 1982 y establecía consejos, y la ley 82 también ya establecía desde luego consejos que no sirven para nada, consejos que nada más son para legitimar lo que va a hacer la autoridad, porque no tienen ninguna importancia. ¿Usted cree que no es restrictivo que el agente aduanal solamente tenga en 20 años una sola oportunidad de poder tener un cambio de adscripción de su patente? En 20 años, una sola vez. Digo, es totalmente restrictivo. Las multas, usted afortunadamente dijo al último que coincidía
en que estas multas del 250 al 300 son excesivas, son desproporcionales. Por supuesto que violan el artículo 22 constitucional en su mandato, en que no se pueden aplicar multas que sean inusitadas y trascendentales. Y usted mismo lo dijo, de 5 a 10 nos vamos a 250 y 300 sobre el valor de la mercancía. Válgame Dios. Este, el artículo 164 en la causa de suspensión de la fracción primera, encontrarse investigado penalmente en un proceso y el principio de presunción de inocencia, ¿dónde queda, licenciado? ¿Dónde queda, maestro? Digo, no voy a seguir porque no voy a dar una charla y no voy a robar la suya, que fue espléndida, respetando desde luego y su punto de vista muy buena, una buena defensa a la iniciativa, una buena defensa a la autoridad. Yo creo que la ley no es favorable ni a los agentes aduanales, le pone candados más a las agencias que no han prosperado desde la reforma de el 2018, que usted no se acordó de ella, pero la del 2018 es la que creó las agencias aduanales y en 7 años este, son unas cuantitas por todos los candados que le pone y ahora le pone más candados. Igual a los recintos fiscalizados estratégicos, que es un extraordinario, extraordinario régimen aduanero, también no ha progresado. Primero porque había una colindancia, solamente los que colindaban con la aduana, con los recintos fiscales de la aduana, lo abrió después, aunque no fueran colindantes. De todas maneras, y cada vez le ponemos más trabas a regímenes. También el depósito fiscal en los almacenes generales de depósito también lo ha rodeado de una serie de candados que no hacen factible ese muy extraordinario régimen aduanero. Pero le repito, maestro Fernández, su charla es muy buena, su punto de vista es para muchas gentes un buen punto de vista y lo felicito por su intervención. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Maestro Carvajal, le agradezco mucho sus comentarios. Siempre el recibir los comentarios de un pionero de la ley aduanera, un experto conocedor de la misma, son muy gratificantes. Solamente en mi defensa le puedo Oh, decir que narré de qué trata la iniciativa. No me pronuncié, no me pronuncié en estar o no estar de acuerdo, y solamente traté de ver los puntos. Donde entro a mi análisis es en la parte de infracciones y sanciones, donde afortunadamente, y me da mucho gusto escuchar que coincide con su servidor respecto de y por eso traje las tesis y todo esto de multas excesivas como poniéndolas. Le agradezco infinitamente y créame que soy un admirador de su trabajo. Lo sigo desde que usted ha estado en la UNAM. De los primeros libros que leí que me parecieron excelentes fue Derecho Aduanero de Máximo Carvajal, lectura obligada de todos los que queremos estar en este proyecto. Estoy muy agradecido por sus comentarios. muchas gracias por ser tan elogioso inmerecidamente con un servidor. De veras, muchas gracias, Liceo Fernández. Muchas gracias. Pues sí, un tema muy interesante, muy controversial, porque, ay, bueno, esperemos
conforme vaya avanzando se vayan dando soluciones o resoluciones favorables, ¿verdad? Para quienes están generando la economía de este país. Muy bien, pues me permito entregar el reconocimiento al maestro a nombre de Hagamos un Trueque y TLC Magazine México. Otorgan el presente reconocimiento al maestro Alberto Fernández por hacer un trueque en la plática virtual con el tema infracciones y sanciones en la reforma a la ley aduanera el día 29 de octubre de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos. Muchas felicitaciones para usted, maestro. Y para el siguiente mes ya tenemos calendario. Ya tenemos calendario de Hagamos un Trueque de noviembre y tendremos pues pláticas como son vigilancia en operaciones de comercio exterior, el Tribunal Marítimo de los Estados Unidos Mexicanos, la situación de la defensa administrativa, fiscal y aduanera ante las recientes reformas, la reforma aduanera y la especialización técnica del agente aduanal, los retos y actualizaciones del cuaderno ATA, que el lunes veíamos algo de ese tema, integrando el modelo Canvas a la estrategia de exportación e importación, y también la perspectiva tributaria 2026, la nueva facultad de comprobación. Así es que también tendremos temas muy interesantes, no olviden conectarse y les recuerdo, próxima semana, la zona de Pacífico Noroeste, estaremos ya a 2 horas de Ciudad de México, así es que nos vemos aquí, 6 de la tarde Ciudad de México y 4 de la tarde acá en Tijuana. Que la pasen muy bien y que tengan excelente cierre de mes. Hasta luego. Es un abrazo. Gracias, igualmente. Feliz fin de semana. Igualmente. No me han mandado mi diploma de septiembre, de octubre, no de septiembre. Ahorita le damos seguimiento. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.